Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a Teledebate en Noticias 16. Recuerden que estamos llegando a todo el país a través de este canal 16, de los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y nuestra amplia red de telecables a nivel nacional. Hoy estamos comenzando la primera semana del cuarto mes del año, el mes de abril. Mes de abril. Estamos al lunes 3 de abril del año 2017. Bien, pues la frase de este día: Dios perdona siempre, el ser humano a veces, pero la naturaleza nunca. La memoria histórica, nacida en Budapest, Hungría, el 3 de abril del año 1916, Magda Corbett arribó a la República Dominicana en diciembre del año 1947, después de la devastadora Segunda Guerra Mundial que asoló a su país, al igual que al resto de Europa. Destacada bailarina y profesora de danza, fue pionera en la introducción del ballet clásico en el país. Un año más tarde asumió la dirección de la Escuela de Ballet en un salón del Parque Eugenio María de Hostos, que llevó a su mayor expansión con la introducción de la televisión. Fundadora de la Academia de Ballet que lleva su nombre y del Ballet Clásico Nacional, por sus grandes aportes en este campo, en señal de respeto y admiración, ganó el apelativo de la Madame. Falleció en Santo Domingo el 23 de mayo del año 2006. Una meritoria dominicana de adopción y una gran figura del arte. Así es. Y tirando a fondo como el cangrejo, señores, fue tan absoluto el repudio, tanto en el plano interno como en el escenario internacional, aun de aquellos que hacen de la vista gorda, sus continuas arbitrariedades de que su sumiso grupo de marionetas que integran su Suprema Corte, no les quedó más remedio que dejar sin efecto las resoluciones adoptadas, tratando de suspender el Parlamento y sustituirlo en su soberana facultad legislativa. El horrendo propósito de dar un golpe de Estado, en medio del cual un ensoberbecido Nicolás Maduro proclamó que la oposición jamás llegaría al poder, ni por las malas ni por las buenas, quedó disuelto en un penoso ridículo. Igual hicieron quienes aquí se apresuraron a tratar de justificar la burda maniobra, la misma que de intentarse en el país lo llevaría a poner el grito en el cielo y llamar la insurgencia popular. Así es el doble rostro de la hipocresía. Ahora es la Asamblea Nacional la que quiere pasar a la ofensiva, planteando sustituir a los integrantes de la Suprema Corte, nombrados a la carrera por el régimen madurista, a escasos días de la juramentación de los actuales legisladores, cuya elección supuso una fuerte derrota comercial para Maduro y que otorgó a la misma el control de dicha Cámara por abrumadora mayoría. La situación en Venezuela, Ramón, lamentablemente es cada vez más sombría, luce cada vez más distante la posibilidad de lograr un arreglo pacífico, una salida incruenta a la grave crisis institucional, porque además es institucional, aparte de económica, de la carencia de alimentos, de medicamentos y demás. Pero la crisis institucional es posiblemente lo más grave. Sí, de ahí se están derivando las otras cosas. Claro, porque de medicamentos y alimentos se puede hasta resolver por vía de donaciones, pero la institucional tiene que resolver los propios venezolanos, y no luce que están en disposición de eso ni el gobierno ni la oposición. Estamos de acuerdo en eso, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Papa Juan Pablo, el Papa Francisco, que ha enviado más de una delegación y que ha hablado con unos y otros por teléfono tratando de que haya una avenencia. Pero fíjate que fracasó la mediación que él promovió. Eso quiero concluir. Pero ya aparte del teléfono es que hubo, en ese caso, un intento formal, ¿no? Sí, y ahora, nuevamente. Y no funcionó. Bueno, señores, arropados por la conmoción causada por el fallecimiento del doctor Rafael Molina Morillo, la clase periodística dominicana, tanto como la agronómica,
se encuentran también de luto por el deceso del periodista e ingeniero agrónomo Ramón Arturo Guerrero, quien por muchos años se desempeñó como corrector de estilo del diario Hoy, ¿no? Pasa sus restos. Sí, señor. Yo no sabía que Guerrero estaba enfermo. Bueno, y es de larga data también. Exacto. Bueno, después de 18 años de espera y de múltiples promesas de aprobación incumplidas, tanto el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño, quien junto al Pleno ha estado ejerciendo presión en ese sentido, como representativos de partidos políticos y sectores de la sociedad civil, muestran un optimismo compartido de que en esta ocasión la misma será aprobada. Queda por ver, sin embargo, Ramón, hasta qué punto los partidos políticos y sus legisladores estén en disposición de imponerse limitaciones al ejercicio desordenado e irregular de que han hecho gala en todos estos años, y en particular si están en disposición de establecer mecanismos adecuados de control de la forma en que se gastan los recursos que reciben del presupuesto nacional, y sobre todo los de fuente privada, que es donde está el mayor riesgo, de tal modo que pueda auditarse su origen y evitar que dinero sucio del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción puedan incidir en los resultados electorales. Hay quienes apuestan peso a Moriqueta a que no se atreverán. Ojalá estén equivocados. ¿Sí? Yo soy de los que apuesto peso a Moriqueta, conociendo a la avispa. Ahora, déjame decirte una cosa. Si los políticos no afinan el olfato y se dan cuenta de la grave crisis de credibilidad en que ha caído la democracia dominicana, los partidocracias, ellos mismos como representativos en este caso de la voluntad popular, miren, las consecuencias pueden llegar a ser sorprendentemente fatales. Cuando sean sorprendentemente fatales, cuando se van a dar cuenta. Sí, pero ya entonces va a ser muy tarde. Muy tarde, demasiado tarde. Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena. Así es, y hay otra sabia sentencia que dice, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Señores, fíjense en el ejemplo de otros países, donde situaciones como esta, ¿qué es lo que han provocado? Bueno, han provocado salidas inesperadas. Han surgido líderes emergentes, donde nadie lo esperaba, el que menos imaginaban. Así es. Y en muchas ocasiones el remedio ha sido peor que la enfermedad, porque se ha producido un vuelco institucional, se han alterado entonces todo lo que es el estamento jurídico, se han violentado los derechos humanos, y todo eso ha derivado en regímenes de fuerza, regímenes absolutistas y dictatoriales. Bueno, aquellos polvos trajeron estos lodos. Todo esto es consecuencia del golpe de Estado de 1963 en contra del profesor Juan Bosch. Una dictadura, una revolución, todavía están por contarse los muertos y a partir de ahí una desinstitucionalización de la República Dominicana. Pero fíjate, ya eso, bueno, la revolución, tú dices que puede haber sido el origen, el detonante, claro. Pero durante todos estos años, la clase política tuvo la oportunidad, porque otros países lo tuvieron. España tuvo una larguísima dictadura, sin embargo hubo un proceso de transición democrática que ha funcionado. Entonces aquí, lamentablemente, si el proceso ha funcionado de manera formal, es decir, hemos tenido elecciones, no hemos tenido más revoluciones, hemos tenido cambios pacíficos de gobierno, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que la clase política dominicana, los partidos políticos dominicanos, han caído en un plano tan bajo de descrédito público, de confianza pública. Bueno, que si ellos mismos no se dan cuenta de que es necesario rectificar, de que tienen que llamarse al orden ellos mismos, que tienen que ponerse freno al desenfreno, valga la redundancia,
de que han hecho gala todos estos años, todo este tiempo, haciendo todo tipo de trapacería, todo tipo de pillería, abusando de la paciencia de este país, empobreciendo este país. Bueno, los resultados van a ser fatales, lamentablemente. Van a ser fatales y yo no quiero ser un pitonizo. ¿Tú sabes por qué? Porque esos mismos políticos no respetan las instituciones. Han creado las instituciones para vulnerarlas. Claro. Y las vulneran todos los días, Oiga, según su conveniencia. Lo que sobra en este país son leyes. Sí. Lo que pasa es que no se aplican. Ese es el problema. Sí. Entonces el país se ha convertido lamentablemente en un soberano relajo. Y para todo hay alguien que opina, hay que hacer una ley. Sí, pero ¿para qué? Mire, tiene la ley, por ejemplo, de la declaración de bienes. Ahí está. 400 y pico de funcionarios. La pueden echar al zafacón. Óigame, las veces que la Cámara de Cuentas ha advertido que se venció el plazo, que tienen que hacer la declaración, más del 80% a estas alturas de los funcionarios no ha hecho la declaración. No ha servido siquiera que de ejemplo el presidente de la República, la vicepresidenta y todos los miembros del gabinete hicieron su declaración. No solo hicieron la declaración, salió en la opinión pública lo que cada uno había declarado, los bienes de cada uno, la fortuna de cada uno. O sea, y entonces ni siquiera eso le ha servido de acicate. Entonces, señores, y ahí está la ley muerta de risa, tiene una serie de sanciones que no se aplican. Porque el gobierno no le ha dado por donde más le duele, Bueno, que es en el bolsillo izquierdo de su ropa. ¿Tú sabes qué pasa? Si la primera vez se retienen los cheques de todos esos funcionarios, ya todos hubieran. se había prometido y sin embargo no se hizo. No se hizo. Bueno, no se respetan las instituciones, Mario. Al final lo que pasa es que la gente lo toma de relajo. Sí, así es. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Ramón, aquí tenemos una declaración de la Asociación Dominicana de Periodistas. Ellos van a celebrar los 55 años de fundada el próximo 5 de abril. Pero después de esta información que mandó José Gómez Cerda, al que tú le llamas el escritor de lo digital, pues... Que lo vi, por cierto, esta mañana. Se rió mucho hoy cuando se lo dije. Sí. En el velorio. En el velorio de Rafael Molina Morillo. Después de eso se produjo la lamentable noticia del deceso de Rafael, que fue, por cierto, el primer presidente de esa asociación. Entonces, con ese motivo, el mismo día 5, en que van a celebrar el aniversario, pues le van a rendir un homenaje especial. Esto va a ser 5 de abril. En el mismo local de la asociación. Que es el día del periodista. El próximo miércoles. El próximo miércoles, o sea, pasado mañana. Y el jueves, pues tenemos aquí que la Asociación de Industria de la República Dominicana, pues está convocando un almuerzo donde se van a ser entregados los premios Jorge Aceno Brugal al periodismo sobre la industria nacional correspondiente al año 2016. Esto va a ser en el mismo local de la Asociación de Industria, en la Torre Empresarial. En la Torre Empresarial de la Sarasota con Lincoln. Exactamente. Bueno, señores, sin restar mérito al triunfo del oficialista Lenín Moreno en las elecciones ecuatorianas de pasado domingo, la diferencia de apenas 2 puntos y décimas que le separó a su oponente no es tanto como para que el presidente saliente Rafael Correa pueda hacer alarde de una gran victoria, mucho menos después de haber contado a su protegido con el más completo respaldo de su gobierno. Lo cierto es que a diferencia suya, su sucesor tendrá que ejercer el poder tomando en cuenta que ese otro casi 49% del electorado que no sufragó a su favor, que representa prácticamente la mitad del pueblo ecuatoriano. Como quiera que se mire, es un paso hacia un Estado más democrático, o al menos manejado con un criterio menos absolutista que el aplicado por Correa en los 10 años que lleva en el poder. No sé cómo tú lo ves, pero yo creo que sí, que es un cambio hacia una mayor apertura democrática. Sí, sobre todo en el caso de la prensa. Correa ha sido un látigo contra la prensa ecuatoriana.
y no a estar presente porque él dijo que se iba para Suiza, su esposa es suiza y él se va. Bueno, Tan pronto tome posesión. allá a tomar leche de la Moreno. vaca Holstein. Sí. Sucede que allá el partido de Correa es verde y Moreno es candidato y el partido se llama Alianza País. Ah, bien, sí. Aquí hay un partido de Alianza País, Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, aquel es Lenín Moreno, Simple coincidencia. simple coincidencia. Bueno. ¿Cuál sería primero los dos? ¿Eh? ¿Cuál sería primero? No, yo me imagino que el de Ecuador, porque Correa lleva 10 años en poder. Pero Guillermo Moreno ha participado en 3 elecciones como candidato. Sí, pero yo me imagino que antes de llegar al poder, Correa tuvo que haber fundado su partido y haber hecho campaña. No creo que de la noche a la mañana hubiera llegado. Bueno, si se va para... hay gente que, mira, hay gente que se confunde. Uno ve las fotografías de las vacas tan lindas, las Holstein, y la leche que viene de Suiza, la Nestlé, tiene su sede en Suiza, y dice, bueno, que debe ser un vacilón con el asunto de la leche y la carne. Déjeme decirle, la carne suiza es tan cara, tan costosa, que gente de clase media, y yo estoy hablando de ejecutivos de bancos, nada más pueden permitirse el lujo de comer carne una vez cada 10 o cada 15 días. Además está prohibido llevar carne. Sí, para protección. Y subsidian Sí. a la ganadería. Sí. Así que... El gobierno la subsidia. Sí. Así que podemos seguirla mirando fotógrafos. El que la lata con la vaquita. Bueno, desde el pasado viene durante el fin de semana, señor, el patrullaje policíaco-militar desplegado por el gobierno con el propósito de tratar de frenar la ola creciente y cada vez más violenta y peligrosa de la delincuencia. Fueron detenidas miles de personas, se requisaron cerca de 17.000 vehículos, de los cuales quedaron retenidos unos 3.000, así como un número parecido de motores, 4.000 de los cuales quedaron en poder de las autoridades. También fueron requisadas varias decenas de armas blancas y de fuego, y de pasada algunas porciones de marihuana, crack y cocaína. Si bien tuvo un efecto disuasivo, no obstante, y en franco desafío de las autoridades, Santo Domingo Este se reportaron sendos atracos. Los autores, como casi siempre, motores, lo que les facilita la fuga, aun en los casos en que se encuentra la calle entaponada de vehículos. Por eso que usan los motores. Así es. Pues es muy fácil. Y subirse por la acera. Es decir, se reportaron mucho menos actos de delincuencia en los fines de semana, como natural, porque como dijo aquí el general Soteni, tiene un efecto disuasivo. Lo que hay que recordar, y él lo reconoció aquí, lo advirtió también, que eso es una simple medida de emergencia. Eso no es una política permanente para prevenir y combatir la delincuencia. Que el problema fundamental está en la prevención, en labor de inteligencia. Bueno, por otro lado, el robo de vehículos, sobre todo de alto valor, que luego son desmantelados y enviados a Haití a través de la frontera, donde los vuelven a armar, aparece ahora como un negocio lucrativo. La policía informa haber desmantelado una banda que tenía en su haber el robo de decenas de jipetas y carros de lujo por un valor estimado de 300 millones de pesos. No sé, una simple operación matemática, eso es al ojo por ciento, permite establecer que la cantidad de vehículos sustraídos por los responsables debe haber sido más de 100, suponiendo por un valor promedio de 3 millones de pesos, como un vehículo costoso. Y una señal clara de la impunidad con que estuvieron operando durante muy largo tiempo, porque eso no se ha robado en un solo día. No, y hay que ver cuántos militares y cuántos policías había en esa banda. Si algún amigo televidente, señores, fue víctima de esta pandilla, sepa que si quisiera localizar su vehículo tendría que tomar un curso rápido de creole, pasar al otro lado de la isla, aunque es más que probable que tenga otro color y haya cambiado de mano, ¿no? Así que mejor cobren el seguro y compren otro vehículo, porque ese ya falleció. Sí, sería bueno, quienes van a quebrar, bueno, es que ellos han estado cobrando las personas propietarias de esos vehículos robados, tiene un seguro muy costoso, porque nadie que dé
4, 5, 10 millones de pesos por un vehículo, y hay jipetas que cuestan el doble de eso, Mario, jipetas de $100,000, $100,000. Que déjame decirte, para un país como este, como el nuestro, es una grosería. Pero claro que sí, que es una grosería, Mario. Ustedes saben que este es el país del mundo que en proporción tiene más jipetas en relación con la cantidad de vehículos. Y antes eran Mercedes-Benz. Usted va a Europa y usted se encuentra que gente con dinero, pudiente, profesionales, que ganan 10 veces más que en cualquier aquí profesional, tiene un carro Pequeño, utilitario, porque la gasolina es cara. Puede ser un Mercedes, pero de los carros pequeños. No solo el problema es el combustible, el problema es el parqueo. El estacionamiento. El parqueo. Entonces, en España además, por ejemplo, te cobran, digo en España, me imagino que no es un país igual, tú compras un apartamento en un edificio y tienes que comprar aparte el parqueo en ese mismo edificio. Así que así es la cosa. Tú sabes que aquí estamos tomando esa modalidad y te están calculando el costo del apartamento, incluyendo el estacionamiento. Es que aquí somos unos parejeros, viejo. Tenemos un ínfulo de país desarrollado. Sí, porque todo eso te da estatus, Mario. Estatus. Sí, y con las dos manos pidiendo donaciones. Así es. Señores, y otro gran negociazo es el de las financieras que han estafado a sus incautos ahorrantes. Estos van guiados por la promesa de obtener exagerados intereses por sus ahorros que duplican y aún más los que paga la banca formal. Y en eso la gente tiene que estar muy alerta, muy alerta. Cuando ven y le digan, no, mire, el banco te paga un 8 y nosotros te damos un 18. Oiga, eso es imposible, eso no es verdad. Eso no es autofinanciable, eso es una estafa organizada. Y a la corte se le pagan 2 o 3 meses, y a los 2 o 3 meses ya usted perdió su dinero. Bueno, fíjense, han perdido, los ahorrantes de esa financiera han perdido más de 7,000 millones de pesos en 9 de esas entidades que han cerrado. Algunas de esas ni siquiera figuran registradas, o sea que operan de manera irregular. Y en otras, señores, denotan una falta de supervisión enorme por parte de las autoridades. Sí, evidentemente que sí. El más notorio de todos los casos es el del Banco Peravia. Originalmente se pensó que el fraude ascendía a 1.400 millones de pesos, pero ya en realidad, tras una más minuciosa auditoría que debieron haberla hecho antes, supera los 2.000 millones. Mire, cuando se produjo la crisis bancaria a finales del gobierno del expresidente Hipólito Mejía, ese es un pasivo que aún estamos pagando y vamos a demorar muchos años más en pagar. Se procedió a la modificación de la ley monetaria y financiera, estableciendo mecanismos mucho más estrictos de supervisión, así como imponiendo a los accionistas de las entidades bancarias y financieras la obligación de responder con la totalidad de sus bienes personales en caso de quiebra, para así proteger los fondos de los ahorrantes. Se entendió entonces que el fantasma de las quiebras fraudulentas pasaría a ser cosa del pasado. 2 años duró eso. No ha sido así. Y vale reclamar se analicen las causas por las que se está haciendo posible que se reviva esa pesadilla. Si es falta de supervisión, o qué es lo que... Porque, sí, falta de supervisión, mal. Bueno, por un lado falta de supervisión y por otro lado ingenuidad de mucha gente, el afán excesivo de lucro, le llenan los ojos, dice, oye, mira, y tú dices, mira, en 3 años te voy a duplicar el capital en 3 años. Sí, pero y no sacan cuenta. ¿Cómo que tú tienes una financiera y las autoridades no se dan cuenta? No se han enterado. Ni siquiera para cobrar impuestos que le benefician al mismo Estado. Bueno, ¿sí? Así son las cosas en nuestro país. Porque el hecho de no estar reguladas quiere decir que el Estado desconocía de su existencia. No, exacto. O si la conocía, se hizo de la vista gorda. Exacto. A eso mismo te voy a decir. Bueno, yo no diría que gorda, se hizo la vista ciega. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Yo voy a hablar...
Bueno, señores, y esto nos tocó de cerca, que fue el deceso de Rafael Molina Morillo. Rafael Molina Morillo, pues, mantuvo con ambos, con Ramón y conmigo, pues, una muy estrecha y añeja relación de amistad. Ramón fue fundador con él del periódico El Nacional. Fue su mano derecha y fue subdirector del periódico. Yo pude recomenzar mi ejercicio periodístico en la prensa escrita, también en el periódico El Nacional y en la revista Ahora. En El Nacional como columnista. En aquella época el editorialista era un hombre brillante, el padre Robles Toledano. Robles Toledano enfermó, tuvieron que mandarnos a los Estados Unidos, era un largo proceso de varios meses, y entonces Rafael me pidió que ocupara entonces la responsabilidad editorial tanto del periódico El Nacional como de la revista Ahora. Durante todo eso, bueno, eso marcó el inicio de una muy estrecha amistad que se mantuvo a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que nos hizo coincidir en muchos aspectos. Últimamente, pues, ya desde hacía varios años, junto a José Báez Guerrero, pues compartíamos la responsabilidad de ser los jurados del premio Rafael Herrera, periodismo Rafael Herrera, que otorga Funglode anualmente. Y precisamente pocos días antes de esta infausta noticia, pues habíamos conversado por teléfono. Me enteré entonces, bueno, a Rafael tuvo un accidente doméstico, se cayó en la casa, se dio un golpe en la cabeza, no le prestó atención y varios días después pues hizo un derrame cerebral. Me contó que hubo que llevarlo de urgencia a la clínica, lo estuvo interno varios días. Ya cuando le dieron pues el alta, pues parecía recuperado, ¿no? Sí, porque le hicieron un drenaje en la cabeza, estaba yendo al periódico. Sí, no sé si eso habrá tenido algún tipo de incidencia en su deceso. También era un hombre, bueno, pues yo no era tampoco un muchachito ya. Rafael tenía 87 años, tenía una escoriosis. Ya, o sea, una edad muy superior a la del promedio de vida. Y además una vida muy peleada, muy trabajada. Muy trabajada. Era un periodista de cuerpo entero. Así, las 24 horas del día. Vivía inventando cosas. Dirigió varios periódicos. Después que vendió el Nacional y vendió la revista Ahora a Pepín Corripio, pues ejerció la diplomacia un tiempo, estuvo embajador en Washington. En Washington, jefe de la misión. Volvió de nuevo al periodismo, pues fue también director del Listín Diario. Correcto. Y en un momento determinado, pues tuvo además el gesto muy decoroso de no estar de acuerdo con determinadas líneas del periódico y por ejemplo presentó la renuncia. Así es. Entonces pues, Pepín lo llamó entonces a dirigir el periódico El Día, que fue cuando es decir, se fundó ese periódico, se puso a circular el periódico El Día, que fue el segundo periódico gratuito de la República Dominicana. Sí, yo conocí a Rafaelito en el 1961, cuando, bueno, él ya había regresado, porque él estudió en México y en España básicamente, periodismo. Él se graduó de Derecho, él fue doctor en Derecho y obtuvo una beca y se fue a España a estudiar en la década del 50, a estudiar periodismo. Vino al país, era empleado del periódico El Caribe, incluso estando en el periódico El Caribe, consiguió la beca y le dijeron, vete, te vamos a seguir manteniendo tu salario, pero tú te vas a convertir en corresponsal del Caribe en España. Y cuando Trujillo viajó a España, él estaba estudiando en la universidad y le encargaron cubrir la visita, que está llena de una serie de anécdotas. Y nada, vino al país
poco después muere o ajustician a Trujillo, él, que era una persona de muchas ideas, siempre, Rafaelito vivía inventando, y su último invento es una organización para la preservación de la libertad de prensa en la República Dominicana, que dejó todo un legajo de documentos escritos, y a raíz de la muerte de Trujillo fundó la revista Ahora. Ya él era director del Diario del Caribe, estando Germán Emilio Ornes fuera, cuando ajustician a Trujillo, el Consejo de Estado decide entregarle a Germán Emilio Ornes Coascú, que era el director titular y quien había reclamado el periódico. Estaba ahí el poeta Freddy Gastón Arce y Rafael Molina Morillo. Y Molina, estando en el Caribe, decide el 26 de enero del 61, día de Duarte, fundar la revista Ahora. Para esa época yo lo conozco, fue profesor universitario y me invitó a laborar en la revista Ahora, que estaba en la Emiliano Tejera. Y ahí lo conocimos y mantuvimos una estrecha amistad hasta el día de hoy. El Caribe, por cierto, fue la fragua, donde se formaron la mayor parte de los grandes periodistas dominicanos. Así mismo es. Ahí estuvo Rafaelito, estuvo Freddy Gastón, estuvo Gómez Pepín, Mario Cuchito Álvarez. Rafael Herrera. Rafael Herrera, todos se formaron en el Caribe. Así es, porque no había, Trujillo había cerrado la escuela de periodismo de la Universidad de Santo Domingo, porque hubo una escuela de periodismo que fue reabierta por Molina y por Freddy Gastón Arce en el 1961, después de la muerte de Trujillo. Y la primera, bueno, yo ingresé en la primera promoción de la UAS y estuve ahí, y ahí se formó en las aulas, sin conversaciones. Había desaparecido el periódico La Nación, que era un periódico que estaba circulando en horas de la tarde, y no había periódico en la tarde, y dice Rafaelito Molina, después de haberle explotado la revista Ahora, eso fue en el 65, que explotaron la revista Ahora, dijo, bueno, a mí nadie me va a detener, vamos a fundar un periódico. Y fundamos el periódico El Nacional, un grupo de jóvenes, todos con poca o ninguna experiencia. Miguel Hernández era el de mayor experiencia por haber trabajado en el Caribe, y Rafael Núñez Glasar. Eran los más veteranos, los demás éramos nobles. Que a Rafael, por cierto, Núñez Glasar en estos días pues, le hicieron un merecido reconocimiento. Un merecido reconocimiento. En la Cámara de Diputados. Así es. Él anda en silla de ruedas, él sufrió una parálisis. Sí. Fue a propuesta de diputados que tenemos. Aquí, el Pidio Báez, del Pidio Báez, que es periodista también. Sí, es periodista. Y lo apoyó Rafael Méndez. Así mismo, entonces, que también es periodista. Creo que eso, todavía no saben entre lo aprobaron, y entonces la propuesta de Rafael Méndez fue, acordaron entregárselo el día del periodismo. O sea, pasado mañana, que es 5 de abril. Es el Día del Periodista Dominicano. Bien, vamos a hacer la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Aunque había estado sufriendo quebrantos de salud, era evidente el paso de los años, y días antes había estado hospitalizado por un derrame cerebral, sufrido a consecuencia de un golpe en la cabeza, del cual parecía recuperado. La muerte de Rafael Molina Morillo, este pasado domingo, fue una muy traumática y dolorosa noticia para su familia
y su incontable legión de amigos, conocidos y seguidores. Para nosotros, en el plano personal, tiene connotaciones muy particulares. Fue con él que reiniciamos nuestra carrera profesional en la prensa escrita como columnista editorialista de la revista Ahora y el Nacional de Ahora. Fue una amistad que trascendió la simple relación profesional. Se mantuvo viva y se anudó cada vez más en el paso del tiempo. También su partida toca muy de cerca a nuestro coproductor Ramón Reyes, quien durante todos esos años fue su mano derecha, como subdirector del Vespertino, que hizo honor a su lema de ser la voz de todos. Con Rafael ensayamos también sociedad en algunos negocios, con más entusiasmo que buena fortuna, hasta comprender que carecíamos de vocación para el éxito en ese campo ajeno a la vocación periodística de ambos. Porque Rafael fue siempre periodista hasta el mismo momento de su deceso. De él puede afirmarse que vivió y murió en su ley. Y fue periodista de cuerpo entero, vertical en todo momento, sin que en su ánimo hiciera mella, en ningún caso o circunstancia, presiones, amenazas ni agresiones, sin importar de qué lado viniera, y sin que por ello variara en lo absoluto la expresión de sus opiniones ni la solidez de sus posturas. Apasionado defensor de la libertad de expresión, fue un auténtico cruzado de la misma a lo largo de toda su existencia. Lo fue también de los mejores intereses del país, que siempre marcaron el rumbo de su prolífica carrera. Con la partida de Rafael se cierra un ciclo de excelencia de directores de la prensa nacional, que conformaron Freddy Gatón Arce, Germán Orne, Rafael Herrera, Mario Cuchito Álvarez Dugan y Radamés Gómez Pepín, que antes que él trillaron la senda de la eternidad. Pero deja como legado para las futuras generaciones de periodistas el ejemplo de su notable carrera profesional, ejercida con ética, total entrega, verticalidad sin dobleces y firme defensa de las libertades públicas y los más altos intereses del país. Y a sus amigos, la dolorosa sensación de vacío que nos deja su partida. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Como siempre, les deseamos un feliz resto de la noche y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan disfrutar de la última entrega del informativo de Noticias 16 y ponerse al corriente de todo lo que de interés sucede en la República Dominicana y en el resto del mundo. Durante los últimos días me vi obligado a guardar cama, aquejado por malestares de salud que no le deseo ni siquiera a mi peor enemigo, si lo tuviera. Pero lo peor no fueron los fuertes dolores físicos que hubo que soportar, sino la sensación de impotencia que se apoderó de mí al tener que leer y releer las crónicas relativas a sobornos, mentiras, inseguridad ciudadana, corrupción e impunidad, que se repiten una y mil veces sin que a ninguno de los políticos que nos gobiernan parezca importarles un comino. Son cada vez más los convencidos de que nos acercamos a un colapso social de grandes dimensiones. Ojalá estemos equivocados y no tengamos que volver a los pasados años de una dictadura encabezada por algún guardia que aparezca como salvador de la patria. De ser así, prefiero volver a mi lecho de enfermo y esperar tranquilo lo que la mala suerte me depare. Cualquier cosa será mejor que retroceder. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Ramón Reyes y Alex Jiménez. Informativo, orientador, veraz.